Si viniera a ti sobre las olas del mar, me perdería el palpar con mis pies desnudos la tierra más hermosa que ojos humanos vio. Cuba, llave del nuevo mundo y antemural de las Indias occidentales. En ti el mar huele a mar y no mueren tan fácil los corales. Yo nací en tu seno y por ti sangraron los míos, pero eso no es suficiente para ganar el privilegio de merecerte. A ti hay que cuidarte, vigilando los caminos por donde vienen los extraños. Esos que no pierden nada si te hundes en el mar. Esos que no les duele que a mí me duela estar lejos de ti. Hay misterio en todo amor, pero lo mío por ti es completa pasión. Cuando veo tus grietas y tus ruinas, te quiero más. Me embriago con el olor de tus campos y salinas, y entonces me quedo mirando por las ventanas rotas y espero. Estoy en casa, pero solo de visita, lo sé, y me molesta, pero no me verás malcriada. Sé esperar. No será mi voluntad la que derribe muros, habiendo ventanas claras por donde se pueda ver el mar. Algunos se han ido lejos, y desde allá hablan mal de ti, y de mí, y de ellos mismos. No ha sido fácil oírles gritar de cerca su locura en la otra orilla. Mienten descaradamente, pero es verdad que también hay culebras en ti, Cuba mía, y falsas mariposas que roban el néctar de tus lindas flores. Hay ojos que todo lo ven y me vigilan ocultos en la hierba de mi casa, de mi patria. Cuba, aún sin techo, eres mi hogar. Cada vez que te dejo, sabes que volveré. Llegó la hora, ya ves. De nuevo he de marcharme ya. Me voy descalza, pero no te preocupes. Sé perder zapatos y conservar puro el corazón. He de ir de nuevo y de nuevo, desamparada de ti, a entregarme a la madrastra tierra del norte, tan frío y distante. Te prometo regresar, Cuba, querida. Recuerda, volveré a ti al amanecer, en silencio. Cuando aún duermas, para besarte la mejilla. Cuando te sorprenda, no me pidas razones. Yo te adoro, y eso es suficiente. Buenas tardes, buenas tardes. Comencé con algo un poco sentimentaloide, algo sentimental, quizás cursi para algunos, pero fundamental para que tenga sentido hablar de Cuba. Si no hay sentimientos, pues Cuba para nosotros es una isla más de las tantas que hay en el mundo. Yo creo que lo que voy a hablar hoy, o pretendo que ustedes compartan conmigo sobre la capacidad de Cuba de alimentar a sus hijos, la capacidad de la isla de alimentar a los suyos, frente a un mundo que no pretende que la gente sea libre, sino que esté incrustada en la estructura mundo de especializaciones, cada país haciendo intensamente y con suficiente productividad una sola cosa. En Cuba, los nacionalistas, desde las guerras de independencia, tenían un propósito, y era que Cuba fuera autosuficiente, que fuera autónoma, y por eso que se criticaba tanto en el proceso republicano, e incluso bajo la dictadura de Machado y de Batista, no faltaron críticas a la dependencia que teníamos hacia los Estados Unidos, ¿no? Por el monocultivo. El monocultivo que hoy en día existe en Uruguay, en Argentina y en muchos países que decididamente se endeudan primeramente y luego, para pagar las deudas con los banqueros internacionales, pues van aceptando poco a poco todas las condiciones de esos préstamos, y entre esas condiciones está obviamente la de incorporarse a una globalización que no le da espacio al campo, al menos para que exista una diversidad. En Cuba todo el mundo sabe que el campo está quebrado, la agricultura cubana está bastante quebrada. Después que sufrimos la pérdida de la Unión Soviética, pues no se ha recuperado jamás. Salíamos de Estados Unidos para caer en la Unión Soviética, la zafra de los 10 millones fue un fracaso,
pero fue un fracaso que de forma concentrada en el monocultivo pretendía la independencia. Ese era el plan de los nacionalistas cubanos. Fracasó y de ahí para acá, bueno, ya hemos experimentado varias fórmulas y todas han fracasado, incluida la del cooperativismo. ¿Cuál es el problema? Que las tierras de Cuba se agotan y no sé si en Cuba existe una ley de cuando tú recibes la tierra en usufructo, devolverla en la misma calidad en que se te fue entregada. Por ejemplo, cuando usted renta un edificio, usted alquila un apartamento, usted dentro del contrato se compromete a una vez usado ese espacio, devolvérsele al año, a los 2 años, a los 5 años, no importa el tiempo, usted se compromete a devolverlo en las mismas condiciones en que lo recibió. Yo no sé si en Cuba, no creo que exista una condición para devolver la tierra en la misma condición que se le entrega al cuentapropista o al que vaya a cultivarla, la coja, la tome en usufructo, porque la verdad es que la tierra va perdiendo y entonces va perdiendo, vamos a decir, potasio, pierde otros minerales importantes que se los lleva la planta y que uno se los come. Y obviamente usted usa la tierra de otro, que es lo que se usa en el mundo entero. Casi nadie hoy en día quiere, a no ser los románticos que tienen su mirada puesta en el pasado, los cubanos sí, algunos son románticos y pretenden comprar una tierra, esta tierra es mía, es un sentimiento muy viejo en Cuba, por cierto, originado en las migraciones de isleños, de canarios. Ellos venían de las Islas Canarias, un territorio muy pequeño, y cuando llegaban a Cuba decían, al fin puedo tener una tierra mía. Algunos lo lograban, otros no, otros eran arrendatarios, pero se quedó esa idea de tener una tierra propia, decir, esta tierra es mía. Incluso habían anuncios de tierra aquí en los años 90 en el otro lado de la Florida, en el Golfo de México, y esos anuncios, esos comerciales por televisión decían, salía un campesino, un cubano con un sombrero de guano y decía, al fin esta tierra es mía, porque vendían parcelas pequeñas de tierra de muy mala calidad en cuanto a fertilidad, pero ese era el anuncio, porque se basaba en una tradición, vamos a decir, cultural del cubano de campo, que es que quiere que la tierra sea suya, quiere que sea suya. Y esto es un sentimiento que ya no tiene sentido en la pragmática de hoy, porque la gente más bien quiere tomar la tierra ajena, usarla, la gente capitalista, la que se dedica a la agroindustria, al agronegocio, compran una tierra, por ejemplo, en Argentina, la alquilan, no la compran, la toman y la dedican a la soya, se incorporan a la globalización, entregan cantidades de soya al mercado y finalmente dejan la tierra completamente desprovista de los originales nutrientes. No sé si en Cuba, no creo, en Argentina no la hay. Yo no creo que existe en Cuba una ley que exija que se devuelva la tierra en las mismas condiciones, pero ese no es el tema. El tema que yo quería hablar era si Cuba, y ustedes me ayudan a debatir este tema, si Cuba puede ser autosuficiente. Nunca lo fue completamente, bueno, salvo al principio quizás, siendo española Cuba, porque en la República lo que pasa es que quedaron las tierras devastadas por las guerras de independencia y bajaron mucho de precio y fueron cosa barata de comprar por los inversionistas norteamericanos. Luego la burguesía nacional agraria cubana comenzó a rescatar algunas de las tierras en los tiempos de vacas gordas y de buenas zafras, pues producto de la guerra mundial, no es que éramos una potencia ni nada de eso, sino momentos circunstanciales, hacíamos dinero y alguna parte de la burguesía agraria pues iba comprando tierra. Y es verdad que en los años 50 ya muchos cubanos pues tenían negocios que antiguamente eran de los norteamericanos, que habían aprovechado, ¿no?, la devastación de Cuba. Cuba nunca se industrializó, ya les digo, dependía, compraba el ajo y la cebolla, lo compraba en Estados Unidos, la mitad de la papa, gran porción del frijol, el 70% del arroz, solo éramos autosuficientes en un 30% con el arroz. Hoy somos menos suficientes todavía que en esa época y hoy solo el 22% del arroz que se consume en Cuba se produce en Cuba, el resto hay que comprarlo. Y bueno, la verdad es que desde los tiempos de Nixon y de Rockefeller visitando China, pues la industria se movió hacia China y China y Estados Unidos y todas estas grandes potencias son las que han decidido qué lugar las pequeñas potencias ocupan en ese mercado mundial. Solo interrumpido brevemente, y no sabemos hasta cuándo, por la crisis de salud que el coronavirus ha producido. Ha ocurrido una ruptura en las cadenas de suministros y se está tambaleando ese modelo. Pero hasta ahora el modelo que tenemos es ese. Así que los experimentos que en Cuba se están haciendo con los transgénitos, y los transgénitos son muy peligrosos porque
someten al señor de la tierra, lo someten al negocio de los agroquímicos, del glisofato. Ya todo el mundo produce glisofato, hasta China, y el glisofato, bueno, ya todo el mundo sabe, o la mayoría sabe, los daños que produce, sobre todo en los riñones. O sea, la producción muy efectiva de productos genéticamente modificados exige glisofato. Exige glisofato. No es así que tú la tiras la semilla y se da. Esos son los tiempos del Edén. Yo digo que esto es importante, esto que lo voy a leer pequeño. En 1996, Cuba abre puerta el título de este comentario, Cuba un pequeño ensayo, abre las puertas a los cultivos transgénicos en medio de una crisis alimenticia. Bueno, dice, en 1996, científicos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba lograron las primeras plantas transgénicas producidas en un laboratorio cubano. A pesar de que los ensayos para cultivar maíz transgénico en Cuba comenzaron en el 2009, los alimentos modificados genéticamente arrastran aún un estigma en la isla, en parte debido a las repetidas advertencias del fallecido expresidente Fidel Castro. Fidel Castro se oponía desde el punto de vista anticapitalista y quizás un poco nacionalista, se oponía a que Cuba se insertara en ese mundo de los transgénicos. Pero aún así apoyaba el estudio, ¿no?, nacional, doméstico. Su estudio, porque una cosa es producir, por cierto, el transgénico a nivel nacional, en una industria nacional concentrada en el agro, y otra cosa es los transgénicos que dependan de las multinacionales. Ahí sí hay una cadena muy grande. Su estudio e introducción en el país ha transcurrido con gran atención mediática, en contraste con la promoción de las bondades de los productos orgánicos. O sea, transgénico frente a orgánicos. Recuerden que Cuba tenía fama de ser un lugar donde el alimento era natural, orgánico. Usted decía, el boniato cubano es único. El boniato de afuera, pues, eso no sabe ni a papa semidulce, ¿no? El boniato cubano es único. La vianda cubana, el plátano, todo era orgánico. Cuba producía lo orgánico, y eso era lo que el discurso de Fidel Castro fomentaba, lo orgánico frente a lo transgénico, pensando quizás el líder comunista en el mundo de las multinacionales y la poca garantía de soberanía que tendría un país como Cuba si se sometía en aquella época al poder de Monsanto. Su estudio de introducción en el país ha transcurrido con gran atención mediática, sí, ya lo leí. El líder de la Revolución Cubana dedicó sus últimos años a estudiar con gran devoción los beneficios de varias plantas, sobre todo de la moringa, ya ustedes saben, la moringa, y a promover la agricultura orgánica, al tiempo que criticaba duramente el uso de alimentos transgénicos. Pero Fidel falleció. Dejemos a un lado las consideraciones ideológicas y las luchas que Fidel Castro tuvo frente a otra gente que decía de que el Estado no debería intervenir tanto en la economía, en la agricultura, pero sí, Fidel Castro se oponía a los transgénicos. Dice que los beneficios de varias plantas, sobre todo la moringa, sí, ya leí eso, y a promover la agricultura orgánica, y criticaba duramente, dice, sí, repito, el uso de alimentos transgénicos. La soya es una de las fuentes proteínicas y calóricas más completas y económicas conocidas de productos alimenticios industriales para consumo directo con gran diversidad de usos. La transgénica, que se cultiva para producir proteínas y grasas de origen animal, no es apta para el consumo humano, escribió Castro en una carta publicada en Juventud Rebelde en el 2008. En una palabra, Fidel Castro decía que sí, y es importante cuando se habla de Cuba, hablar de Fidel Castro todavía a esta altura, que el fantasma nos persigue, caballero, nos persigue. Bueno, la verdad es que Fidel se oponía a los transgénicos y solo consideraba inteligente usar transgénicos para los alimentos destinados a los animales. Yo me imagino que pensando en los pollos o los cerdos, pollos o cerdos alimentados con semilla transgénica, no hay problema. Pero seres humanos alimentados con comida basura, bueno, cabrón, vamos a comentar en colectivo esta situación, porque la verdad es que yo pienso que la transición y metamorfosis que está sufriendo Cuba ahora hacia una economía completamente capitalista, porque no le queda más remedio que volver al mercado, no es a un tipo de capitalismo que se le ocurra por vamos a decir, que sea el predilecto de los cubanos, que le parezca más cercano a su modelo. No, es que Cuba se va a ajustar al tipo de capitalismo que hoy en día existe, porque hay multitud de modelos aún dentro del mercado, y el que existe hoy es mundialista, salvo que está un poco en crisis por el coronavirus. Así que Cuba tendría que ser, yo me imagino que monocultivo, de nuevo, tendría que dedicarse al monocultivo y
y quizá en estos momentos estamos pasando por un momento con la poca transparencia que hay en la información en Cuba, quizá incluso hay acuerdos con el gobierno de Díaz-Canel y las multinacionales en cuanto a que Cuba puede dedicarse, quizá se le ha dado un crédito. No sabemos nada sobre Cuba. Cuba es un misterio económico. Cuba es un misterio económico para los cubanos. Ya estoy compartiendo el link, porque la verdad es que el modelo hasta ahora, que está en transición, no ha permitido una transparencia a la información, como pasó en la Unión Soviética, que hubo una glasnost. En Cuba lo que estamos viendo, esa es la impresión mía, es una perestroika, para que nos entendamos, sin glasnost, o sea, una reforma económica sin transparencia, y eso va a impedir que el pueblo cubano, por eso empecé el comentario hoy con un anuncio más bien sentimental, no teórico, no académico, y ese anuncio es que a Cuba la amamos, y si amamos a Cuba y ese sentimiento patriótico y simple nos hace desear lo mejor para Cuba, creo que deberíamos de discutir, ¿no? Con el gobierno, todos los cubanos, democráticamente hablando y con una suficiente información en las manos, deberíamos de discutir qué destino agropecuario va a tener Cuba, porque con seguridad que no va a ser un destino, un futuro industrial, con seguridad que va a ser un futuro agropecuario, y eso yo lo veo muy difícil porque la nueva generación solo quiere estar, debido a la propaganda de los teléfonos y de las películas, solo quiere estar viviendo en centros urbanos. Así que cuando pensamos en autoabastecerse, casi siempre lo que se piensa es en comunidades indígenas en América Latina, comunidades atrasadas. En la mentalidad de nuestra cultura postmoderna se asocia el campo al atraso, y ningún joven quiere ser atrasado y estar lejos de la moda, ¿no? Lejos de la moda del pensamiento y de las costumbres. Casi todos los jóvenes cubanos quieren vivir en los Estados Unidos o cuanto más en La Habana, pero no en los campos, lidiando con este problema de los alimentos transgénicos. Estas luchas creo que en Cuba nos van a hacer pasar gato por liebre, porque si no discutimos democráticamente esto, pues el gabinete de Díaz-Canel o del que venga atrás va a negociarlo con las multinacionales, que no les importa ni la izquierda ni la derecha, sino sus negocios, y que no tienen nada que ver con nuestros intereses nacionales. Nacionales. San, Azote, Yaniria, ¿quieren discutir con Fidel Castro sobre la comida o sobre otro tema? Saludos a todos. Aquí buenas, nunca se discute lo que yo propongo, Oye, ¿cómo está, Sote? Buenas tardes, hermano. Yaniria, buenas tardes, Rey. Buenas tardes, Sam, puñito. Ayer quise entrar, pero como estoy... ¿Te sientes mal porque te diga perrito? Perdona, Sote. No, puñito, pensé que me había dicho. Azote, una pregunta, ahí aprovecho. Azote, una pregunta. ¿Tienes algún familiar con vínculos campesinos en Cuba? ¿Tienes alguien en la familia o tú eres urbano completamente? No. Toda la familia por parte de mi abuela viven en Velasco. Son campesinos. Oh, eso es bueno. Si te molesta que te diga perrito, no te digo más perrito, te digo Sam. Por eso preguntaba. Son campesinos y viven en Velasco. No lo puedes decir, Yaniria, no tengo ningún problema. Entonces, lo que pasa es que han cambiado todas las condiciones, tanto en Cuba, que Velasco, de haber sido el granero de Cuba, hoy no produce nada. Pero ahí se sembraba bastante frijol, que yo sepa. Así mismo se sembraba. En Camagüey llegaban la gente de Velasco con los sacos de frijol, sabroso. Mira, yo quiero dar mi opinión. Mejor dicho, orgánico, rápido. Frijol orgánico, que es lo valioso. Mi opinión rápida acerca del tema, antes de que esto se forme un gallinero. Sí. Yo sigo pensando que, por ejemplo, Cuba sola no puede autoabastecerse. No puede autoabastecerse, es bien difícil. Quiere decir, Cuba tiene que... Ni siquiera en los tiempos aquellos. Por eso, tiene que tratar de producir lo más que pueda, pero inevitablemente tiene que establecer un sistema de comercio con el mundo que lo rodea, sí, para poder echar adelante y poder desarrollar. ¿Tú crees que Cuba sea como un campo así aburrido de soya o de maíz, nada más, sin variedad? No creo. Saludos a todos. No creo que deba ser así. Y pero si tú te insertas en el mercado te dice, oye, tú te dedicas al maíz nada más, no me estés sembrando boniato. Bueno, no sé, habría que ver. Bueno, pero Reinaldo, esa fue la opinión del comandante. El comandante echó Cuba abajo para plantar caña y le salió por atrás el disparo. Sí, no le quedó más remedio. Los soviéticos le decían que caña. Pero mira, y cítrico, caña y cítrico pedían los rusos y los búlgaros. Para acabar con este tema, porque ya ahora sé que Alexei va a brincar. Para mí el problema más serio, aunque no lo dijiste directamente, pero está planteado en tu introducción, es el sistema de gobierno que nosotros tenemos. Sencillamente estos personajes... La parte política, tú dices. Claro, estos personajes abren las cosas como a ellos les conviene. Ya estas historias las hemos vivido hace 20 años atrás, de abrir, tratar de desarrollar algo cuando no le conviene, volverlo a cerrar, echar para atrás todo. Entonces, mucha gente hoy en día está con ese temor. Mira, porque...
saben Reinaldo, cómo yo ellos- planeo autoabastecerme yo mismo. Mira, me planté una matica de guayaba aquí. Mira qué linda me está creciendo. Ah, mira qué bien. Yo tenía una y la perdí. Qué envidia. Oye, Yo, mira, ahora que dice San eso, yo porque no estoy en Houston, yo Esa es quisiera, una de Cuídala, que mis es una frutas joya. favoritas. yo La quisiera guayaba. que tuviera la que yo tengo de guayaba en el patio y unas de ají cachucha. Lindísima. Espérate, Santo, está en la Florida, ¿no? no, coño, en Texas aquí no hay mucha Ah, guayaba, men. pero el Aquí frío, la el En frío guayaba- te la, Texas, en el frío Texas, te la guayaba- mata, hombre. para No, que se men, dé no, al para que contrario. se dé la cubrirla. guayaba, para que se dé la guayaba es bien difícil. Le voy a decir a San que tiene Sí. que tener un buen nylon para cubrirla con luz cuando venga el frío. Cuando Y venga el no se frío, tiene que jode. poner un nylon arriba, sí. Oye, yo no sé, porque mira qué bonito se me ha puesto eso, Reinaldo. Y esa me Ah, la pero dieron. deja que llegue el invierno. Hombre, tienes que poner un nylon. ¿Tú no sabías? Aguacate cero transgénico. Reinaldo, pero Aguacate en con Miami, 0.5. en Texas sí hay frío, en Texas sí hay frío. Y a mí, Fíjate, y deja, Rey, deja. me la dieron sequita, se estaba muriendo, la planté y mira qué bonita se ha puesto. Oye, Era nada más que los felicidades, gajitos. felicidades. Eso sí es Ah, porque exótico. tienes ¿eh? mano para Guayabo. sembrar. No, Para sembrar hay que bueno, tener mano. Cualquiera Pero no después siembra. tienes que cubrirla, porque si no se te muere por el Sí, frío. en- Recuérdate en Cuando que llegue el Texas- frío, ponle un nylon, ¿viste? Si no se pone Claro, Ya. en Texas- marchita. en Texas lo malo es el Se frío. jodió. El frío. Incluso en Miami yo paso trabajo cuando llega el frío. Se me ponen secas las matas esas. De guayaba. Saludo que llegué y no saludé. Está bonito Eso, el perro, Rosa, San. Rosa. Está bonito el Un beso. perro. mira qué bonito El está. perro me Está encanta. lindísimo, men. Está Mira, sí, lindísimo yo el se lo perro. estoy envidiando. Oye, ese es el niño chiquito de aquí, Azote. Eso, tú sabes, mira, ese hay que comprarle un paquete de pechuga de pollo. Se come 4 o 5 Ah, pero ¿qué pechugas es de eso? pollo No, en no, una no, comida. no, no. Dale hueso, No, ese chico. no come pienso, ni hueso, ni nada, men. Todos los días hay que picarle 4 o 5 pechugas de Coño, pollo porque con perro tan arroz descarado ese. Así cualquiera, claro, a todo el mundo le y gusta lo carne bueno. y la madre los tomates. Ese sí Pero no le vive bien. gusta el hueso, porque todos los perros se desviven por hueso. Ya, oye, No, me yo gusta le tu doy- piso. Me gusta tu piso también. El perro y el piso. Yo no le doy hueso de Aniria porque. Ay, dicen que el San, hueso así es el piso mío de la cocina, No, mira, la casa mía. es- pero en No, blanco. Aquí Y la no. casa tiene tarima también, sí, el piso Estoy mío es de dándole- madera. De Le madera. estoy dando un vistazo aquí a los comunistas. Oye, Sam, pero es una mansión. Sí, sí. Es una mansión, eso es comunista. tuyo. Esa mansión No, parece No, comunista. eso es una ¿Es una casa, casa. Sam? Alexei, ¿Eh? Sí, una casa. ¿Es Alexei, una casa? eso es Sí, una yo casa tengo- yo normal tengo- aquí en Texas. Es Yo tengo mi normal. propia casa. Para eso hoteles. No, 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 ya. todas las casas aquí son así, Alexei. La de mi hija es así en Miami. Así mismo. Se son la acaba casas de normales. comprar. Se la acaba de comprar. Y todavía tengo una pila de cuartos vacíos que no sé qué hacer con ellos. Mira, esto. Llénalo de gente, Mira, chico. mira, mi hija tiene varios salones y en uno puso un billar y eso. Yo Lo quiero puse poner un de- billar aquí, pero yo Así quiero mismo, poner eso- un billar, eso es pero lo que hay que hacer. estuve haciendo las medidas, Rosa, y cuando, tú sabes, cuando uno se acuesta arriba del billar con el palo, no creo que me vaya a dar la Oye, distancia. tremendo eco. Se ve que está vacío. Vacío. No, pero coge una habitación para juego. Una habitación que yo tenga me la- vacía, que era para Yo juego. la compré hace como 6 Pero- meses nada más y ahí ando Mi hija inventando. también, mi hija lleva este tiempo también, 6 meses. Yo pues estoy preparando la habitación que me queda. Pero en con Miami, estudio, pero en Miami. con Y eso estudio nunca para lo he hacerle- encendido. Eso no Acá, sé ¿y ni eso si para qué? arranca. Si ahí no hay frío. ¿Hay tanto frío ahí para eso? No, Sí, No, todas pero, las casas- las chimeneas son decorativas también. Todas Ah, las eso es casas, considera, cosa bonita. todas las casas en Houston tienen chimeneas, todas. Yo Por nunca la he el invierno, encendido. ¿no? Por el invierno. Sí, por el invierno, Claro. así mismo Aquí es. también, aquí los lugares que hay mucho frío tienen chimenea. Aquí en Málaga hay algunas que tienen chimenea, pero aquí, ahora mismo yo estoy con una blusa de verano. Todas las casas tienen chimeneas. Y si tú, Hace 2 días que está haciendo tremendo Oye, calor aquí en Málaga, y por el si- día. Sam, mira, por lo menos pero la la que casa yo es tengo, tuya, Sam. la que yo tengo, Sí, sí, claro. ¿Usted la claro, compró? la Sí, que yo yo la tengo, compré. la chimenea es de gas. es Sí, de pero gas. ¿está paga Vale, o la estás pagando? No, aquí No, nadie Alberto, tiene casa Alexei. paga. Mijo, la va Nadie pagando tiene poco a casa paga. poco, por Dios. 30 años, Nadie se se paga en compra 30 una años. casa de Claro. pago al momento. No, Loco, es una estamos cosa con- inteligente. No, yo no sé cómo porque- es. Eso es bonito, me encanta el perro. Eso pide un crédito y te la compras y lo vas pagando Explíquenle, poco a poco. caballero, Todos los meses. expliquen, porque en Cuba un tipo se compra una casa y es completa de él y eso no es así. Mira, Sí, pero que el problema es que en Cuba difícil comprarse una casa. Nadie Pero hace. ¿dónde tú te vas a Ahora- comprar una casa ahora- en Cuba, Reinaldo? Ahora es bueno que, Ah, que tú bueno. tengas la ¿Están oportunidad. vendiendo casa en Cuba? Pero ahora es bueno que tú tengas Hay la gente que ha oportunidad. comprado Cualquiera se casa en compra una Cuba casa de en un Cuba, palo. Rosa. Sí, No, pero no, no, nadie cualquiera. Cualquiera se compra paga una la casa. cantidad que vale la casa No, de un No, tú momento. pagas y No, nada. Mira, Rey, Alexei, no. no digas Mira, Rey, que el área yo este compro soñaba. una casa en Cuba. Eso Ya, no es ya, real. ya. soñando. Estoy viendo. Está bonita tu casa. Yo, Eso Si no la es real. pagan, Rosa, si la Yo pagan. creo que- Aquí hay Te la casas que cambio, valen oye, hasta te la 10.000 cambio pesos cubanos. por una que tengo en el Cayo Hueso. ¿Cuánto vale?
Ya. No hay de pregunta. hasta 10,000 pesos cubanos. Es una mierda de dinero, viejo. De que aquí en Cuba, ¿entiendes? De Sí, que aquí pero en Cuba existen casas que lo que 10,000 valen son pesos hasta 10,000 cubanos pesos no cubanos. hay dinero, sí. Mira, Yo me oye, veía Stan, viviendo gracias con mi por papá. compartir. Gracias Pero por bueno, compartir. en casita te vale eso. No, no hay problema, no hay Oye, problema. Gracias. mira, tú Sí, sabes que es gracias. inteligente. Pero en La Habana te la venden en dólares, ¿viste? Oye, no, pero tú Sí, sabes que es chica, inteligente existen casas que que- valen en Cuba $1,000,000. Existen casas que valen en Cuba $1,000,000. Eso estoy claro. Mira, es inteligente que la casa te den la oportunidad de pagarla poco a poco, porque así mucha gente puede tener casa. Si no, de lo contrario, no pudiéramos tener casa, porque yo no puedo pagar Primero, $400,000 cash, por ¿entiendes? una casa. Y en Si no, Cuba, no Ok, puedo. entonces quizás en Cuba quizás se puede establecer ese método, ¿eh? Claro, Ah, claro. Claro, con el banco. Con el banco. Es otro sistema, es otra cosa. si es fuera en totalmente efectivo, diferente. caballero, viviéramos rentados No, toda la vida. incluso yo lo que no sé es por qué el gobierno Sí, cubano hombre. no se ha metido en ese negocio. Porque no los dejan. No, el gobierno, yo digo, ¿por qué no se ha metido en ese negocio? ¿Tú te imaginas? El gobierno No sé cubano podía- tampoco. Reinaldo, el podía problema hacer Ese es, negocio da dinero, ¿eh? Mira, el Reinaldo, gobierno cubano puede hacer casa bonita y venderla en 40,000, 60,000 dólares. Reinaldo, Es pero que el como Sí. no Eso hay vale en La Habana, Reinaldo. En La Habana hay cosas de $40,000. Pero ¿por qué el gobierno Sí, se Reinaldo, resiste? pero- ¿Por qué el gobierno no se mete en ese negocio tan lucrativo? Bueno, porque una vez Lo que se meta la primero gente, es- Sí, después no Reinaldo, se pero quiere- si el no- gobierno no se mete quieren en ir. eso Permiso. y la gente no paga la casa, entonces hay que sacarlo. Y Ya, el y tú gobierno no matas se va a a meter a los sacar a nadie. Esa es la cuestión, Entonces ¿no? no se puede tener No, casa. tiene Ellos son muy buena gente. Ellos son muy buena gente. No, tiene que cambiar Permiso, pero La sí mentalidad. permiso un Sí, momento. es un problema de mentalidad, caballero. ¿Hay algún lugar, algún terreno que se coja, se fabriquen varias casas y que se le haga un contrato de que si no se paga, sí van a ser desalojados? ¿Tú entiendes? Claro, Y claro. ya. No, Yaniria, pero ellos no van a hacer eso porque lo internacional, lo que ellos promueven, no pueden hacer eso. ¿Entiendes? Yo No, creo que sí caballo, deberían si fuera, hacerlo. si fuera Porque casi para el mundo quedaría muy mal si desalojan a alguien. Una zona franca. Pero es Si que fueran ellos, cash, aunque ¿quién tú no tuviera lo una creas, casa? hoy en día desalojan personas de los lugares. Hoy en día ellos lo hacen. Mira, si Pero en asunto los que hay desalojadores, al que se mete asentamientos en un ilegales lugar que no se alrededor tiene que de La meter, Habana desalojan a la ¿a quién gente. desaloja eso? Claro que sí. Y la gente tiene Sí, que pero hay robarse que- la luz y el agua y todo, porque hay una pila de barrios ahí que no se son pagar aquí, Ay, igual que caballero, legales. mire, Hay mire, una mire, pila de mire. barrios ilegales en La No Habana. vamos La a oportunidad. ponernos desde mi punto Pero de eso vista no lo a dicen, discutir, eso no lo a cuentan. discutir un Oye, La Rosa, cantidad de mira, gente ilegal que hay alrededor existen de La Habana. personas que se meten en lugares que no se pueden meter y es por eso que los desalojan. ¿Tú te imaginas? Si se meten en lugares, se van para La Habana porque en el campo se están muriendo de hambre. Por eso se van para La Habana ilegalmente. Lo que tienen Y que tú sabes hacer de es que hay una política constructiva que no se puede meter, la gente no se tiene que meter. Bernardo, lo que tenemos que Bueno, pedir mira, eso es, mismo pasa aquí afuera A ver, pasa igual, Frank, los a ver, desalojan Frank. porque la gente no paga. Bernardo, lo A que ver, Frank, tenemos dime, que Frank. pedir es que el gobierno americano nos dé el derecho de nuestro retiro Oh, ya, para ya, Frank. gastarlo donde nos dé Sí, la Frank, ya gana. sabemos que te quieres ir para Entonces, afuera. cuando el No, gobierno de Cuba haga casa, muchos retirados nos vamos a vivir para allá. Exacto, me gusta esa idea. Así mismo Esa es es. la Que idea que hay que el gobierno de promover. Estados Unidos y no lo Así digan más aquí. mismo es, Frank. Pero Ok. también tenemos que pedirle al gobierno cubano que deje de ser un tirano. Y después también llevamos a los guajiros de 11 para trabajar la tierra Así y ayudar mismo a es. nuestros ¿Tú te campesinos imaginas, Así de mismo Cuba. es. Alfonso, tú dijiste Colaboración tiranía, total. ¿no? Colaboración Qué total, bonito, pero para Frank, eso qué primero- romántico, Frank. Colaboración. Pero para eso Oye, primero tenemos Frank, que quitar. el hombre del chicle. En Texas, ahí en una finca. Eso Que es fue el Barroca, primero, que que dijo es el tiranía. primero que se opone a Yo no he esos dicho lazos de tiranía, amistad. yo nunca he dicho tiranía, quédate de brete. Yo no dije tiranía, yo nunca he pronunciado esa palabra que tú estás Esa hablando. palabra hay que No, esa pronunciar. palabra es extrema. Se debe Esa ser, se palabra debe no decir existe. Yo nunca he dictadura. dicho tiranía, ¿de dónde tú Esa sacaste? palabra, el que la menciona a veces, y la voy a suavizar, soy yo. Vamos a quitarle Deja. tiranía, es dictadura. Dictadura sí, Ok, tiranía. pero Yo azote, tampoco digo azote, dictadura tampoco, yo azote ni o esa palabra. azote.
¿Cuál tú dices, Rosa? A ver, ¿cuál es la tuya? Azote, usted La mía comenzó el es programa mierda de hablando gobierno en cubano. términos de Mierda de gobierno corrupción cubano. y ya se Eso está está más Para mí desviando a bueno. la crítica gobierno y a la legítimo confrontación. elegido por el pueblo. Oye, Sí, Alexei, oye, Alexei. Alexei. Por Oye, eso tú estás tan Eso es metido, papá. políticamente correcto. A mí gobierno me gustan más tú legítimo cuando tú Deja de hablas de dar discurso soluciones. aquí. elegido por el Nosotros nos pueblo. fuimos de Cuba para no oír los discursos. Por eso es que estamos jodidos. Por eso es que estamos jodidos. Oye lo que dice Óigame, Alexei, es un gobierno legítimo. Es legítimo. Un cara de baqueta que nadie ha elegido. Un cara de baqueta. Qué cómico es Alexei. Él tiene buen sentido del humor. A mí me Sí. Sí, gusta óigame, escucharlo. Rey, es en chistoso, Cuba es el 85% de la población está en las ciudades. Ay, De ya, ellas, el Alexei, que somos 15% cubanos, Alexei, somos cubanos. Es está el en el descaro. campo. No, está Es el diciendo otra cosa. descaro con nosotros, que aquí todo el mundo es Y cubano. No te solo preocupes. el 5%, Aquí no y vengas a solo dar el discursos que 5% trabaja en la nadie te lo va a agricultura. creer. Nadie te lo va a creer. No, Bueno, a lo Rosa, mejor te le lo está crees. diciendo Son otra datos cosa. A lo reales. mejor te lo crees, Fran, porque Tú se quiere sabes, jubilar en Cuba. tú No, sabes, Alexei tú está sabes, diciendo otra cosa, Rosa. Alexei, ¿tú sabes de quién es culpa eso? ¿Tú sabes de quién es culpa eso, Alexei? Eso es culpa de tu adorado comandante en jefe que cagó ese país. Eso es culpa de él. Ese señor ya descansa en una tumba por allá por Gracias. No creo que no esté descansando. No creo que no esté descansando. Reinaldo, para compartir unos No datos creo que que descanse traigo aquí mucho. con usted hoy, vinculado con el tema. nosotros seamos capaces El problema- de convertir el cambio que todos queremos a través de la amistad. ¿Qué le pasa al tío este dando discurso aquí? Frank, Se ve que tú no Frank viviste en está Cuba, hoy mijo. Se ve que tú no viviste en Cuba y que estabas tirado en Miami. Se ve que estabas amargado en Miami. Sí, Está disparado, que Frank, está que disparado. tienes una actitud en fin de año en vez de estar con armonía y Yo estoy con tratando de armonía, yo tengo mi, yo estás tengo, ahí mira, yo buscando tengo, bronca. Saliste a yo buscar te bronca de hoy, que vaya. cuando ayer yo me fui, te quedaste hablando de mí, que el hombre este Porque me yo pisotea sabía a que mí tú y me, estabas oyendo. No, y es la horma de mis zapatos. El bretero aquí eres tú, Rosa, el yo bretero sabía. Pero amargado eres tú. no vamos a lo personal, Eh, caballero. Rosa, Yo sabía que tú te El quedabas bretero adentro. amargado aquí eres tú. y de mí No, hablaron, me dio Yo vivo gusto. en Málaga la Bella, en Málaga la Bella. Estoy Tranquilo, esperando que suba mi malagueños. amigo La Dario para horma de decirle tus por zapatos décima de ese vez señor. que cuando Sí, yo sí. no esté, que cuando yo Ya no esté quisieran presente no ustedes. hable de mí. No Oye, hable de mí, Azote. que yo no hablo de Usted es nadie. una mujer brava. Oye, ¿verdad? Azote, No puedo negarlo. si el gobierno de Cuba es tan ilegítimo, ¿por qué está en la ONU, reconocido por todos los países y es miembro de la Comisión de Derechos Humanos? Quiere que Ay, te Dios voy a mío. responder fácil. No, Pinochet yo dio sé un lo que golpe te de van a decir, estado. que la ONU es Pinochet comunista. dio un golpe de estado y supuestamente era una dictadura criminal y estaba reconocido también en el mundo entero. No, Así que supuestamente no.